Hoy les vamos a presentar un programa especial de A mi cuñado le funciona primeros auxilios contra la mala ciencia, porque les vamos a contar la primera jornada sobre pseudociencias que se celebró el pasado 30 de noviembre en la Facultad de Psicología de la UNED y que bueno, tuvo mucho que ver este programa y esta serie de espacios para que se celebrara esta actividad. Nos acompañan Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología Básica 1 de la UNED y alma mater de esta idea. Gracias, Pedro, buenos días. buenos días. Y Jesús Martín Cordero, la otra alma mater de esta idea. Pero la mala. La mala en este caso, que es profesor del Departamento de Psicología de la Educación de la UNED. Sí. Buenos días, muchas gracias por estar aquí y vamos a ver si intentamos reflejar un poco qué fue aquella primera jornada. El título, primera jornada sobre pseudociencias, milagros, mitos y razón. ¿Qué sucedió aquí? Contadnos, Pedro. Buenos días. Buenos días. Pues, en primer lugar, pues fue una jornada que despertó mucho interés. Nos sorprendió, la verdad es que nos sorprendió, porque bueno, nunca sabe uno qué difusión y qué interés va a despertar en el desarrollo de una actividad, además presencial. Aunque bueno, antes de continuar quiero también indicar que las grabaciones de las ponencias están disponibles en la página web de la Facultad de Psicología y bueno, estoy seguro que también aparecerá el enlace junto con el material complementario de este programa de radio. Así que ya pueden ver nuestros oyentes, nuestros estudiantes. Bueno, ¿cuál era el objetivo de esta jornada? Para empezar, Jesús, ¿qué queríais demostrar? Pues hombre, más que demostrar, yo diría que queríamos mostrar. Queríamos mostrar que la facultad como institución tiene una inquietud, que el equipo de canal de la facultad y algunos profesores estamos muy inquietos por la situación de la divulgación de pseudociencias en el ámbito de la sociedad y en el ámbito de la universidad y que es necesario, o creemos necesario, comenzar por divulgar vacunas. Es decir, la tarea que nos hemos propuesto tanto con los programas de radio A mi cuñado le funciona como con actividades de este tipo y otras que ha ido organizando Pedro, que en efecto es el alma mater, y me viene muy bien la analogía porque en ese caso, si Pedro es el alma mater, yo soy la madrastra. Creía que ibas a decir el padre. No, la madrastra. Y me parece muy necesario que hagamos actividades de divulgación de pensamiento crítico y de crítica a ciertas posiciones, y eso es lo que hemos pretendido. Además de eso, yo creo que Pedro, que eso sí que es culpa completamente de él, hizo una selección de ponentes magnífica. Yo creo que vamos a empezar un poco por orden, porque fue una jornada larga, desde las 9:30 hasta las 8:30 de la tarde, todo el día, varias ponencias y diferentes orientaciones o visiones, ¿no? Sí. La primera era sobre ciencia, pseudociencia y democracia, y fue Jesús Zamora Bonilla quien participó, que es el decano de la Facultad de Filosofía de la UNED. Alguna forma de garantizar tiene que tener la sociedad que el que dice que sabe, realmente sabe. Y nuestras sociedades solo pueden funcionar gracias a que exista esta norma. Una norma en el sentido de un conjunto de instituciones que garanticen que quien dice que sabe, realmente sabe. Porque el conocimiento es tan complejo, tan arcano, tan lejos del sentido común y tan lejos de las capacidades cognitivas de la persona, del ciudadano medio, que necesitamos dejarlo en manos de especialistas a los que el ciudadano medio no puede controlar, y por lo tanto tiene que haber otro sistema de control que no sea el sistema de control de ser amigos o familiares dentro de la tribu, que ha sido el sistema de control básico. Primero fue una especie de visión filosófica sobre el tema, Pedro. Sí, y tanto. Hizo un análisis profundo del papel de la ciencia y la pseudociencia en las democracias actuales y estuvo precisamente hablando sobre la libertad que tendrían los ciudadanos de poder defender sus opiniones, incluso la posibilidad de que la pseudociencia pudiera defender sus posiciones en una sociedad democrática. Y hizo un análisis profundo de ese concepto, presentó también su libro que él recomendó y que, bueno, yo aprovecho para también recomendar aquí, que se llama Sacando conclusiones, una filosofía para el siglo XXI, donde expone esa tesis de que, como ciudadano uno puede pensar lo que quiera, puede pensar en tonterías si así lo desea, pero como profesional, como técnico, pues uno debe presentar aquellos conocimientos que estén contrastados
la ciencia, por la disciplina y por la técnica. Esa fue la tesis principal que él defendió, porque, claro, en muchas ocasiones, y también habló de eso Jesús, por cierto, en la segunda charla, sobre el relativismo, ¿no?, que actualmente puede existir. Quizás Jesús también puede comentar algo sobre eso. Bueno, la posición que yo defendí se puede resumir en la idea de que la universidad es parcialmente responsable de lo que está sucediendo en el asunto de las pseudociencias. Es decir, es verdad que la universidad funciona como institución de máximo nivel en la producción y divulgación de conocimiento científico, pero también no es menos cierto que las universidades, yo creo que por una concepción equivocada de la libertad de cátedra y por una concepción equivocada de la libertad de exposición en general de conocimientos, pues están contribuyendo directa o indirectamente a la divulgación de las pseudociencias. Entonces, bueno, el resumen de mi charla fue básicamente ese, que se produce una combinación, a mi ver, perversa, entre cierto discurso que es común o cierto marco teórico que es común a departamentos de teoría literaria, en algunos departamentos de ciencias sociales, y que va penetrando en la sociedad un mensaje según el cual pues el conocimiento científico no tiene nada de especial. Dirían que es una narrativa más, que es una manera de ver las cosas, que depende del contexto social en el que se producen. Y yo creo que ese estado de creencias que resta superioridad epistemológica a la ciencia contribuye a que haya personas que crean que en efecto la homeopatía es equivalente, la acupuntura es equivalente, la curación con cristales es equivalente, y contribuye a que haya toda una panoplia de creencias que se acaban equiparando en profundidad y en solidez epistemológica a la ciencia, y eso no es así. Recuperamos, Jesús, un momento de tu conferencia. Voy a empezar por contaros un poco qué es de qué estoy hablando cuando hablo de pseudociencias y después de qué estoy hablando cuando hablo de religión posmoderna. Vamos a empezar por las pseudociencias. En la bibliografía que os he dado hay un texto de Sokal, Alain Sokal, que está específicamente dirigido a la relación entre posmodernidad y pseudociencia. Lo recomiendo bastante. Bueno, pues las pseudociencias, según Sokal, realizan enunciados sobre fenómenos reales o supuestos o sobre relaciones causales reales o supuestas que la ciencia considera justificadamente inverosímiles. Por ejemplo, si usted dice que tras disolver desde un punto de vista inconcebible, según la química moderna, una sustancia, como hacen los homeópatas, en agua, pues y eso cura o tiene un efecto curativo sobre las personas más allá del efecto placebo, tal como predice o como predica la homeopatía, pues eso la ciencia normal, la ciencia que todos llamamos ciencia, lo considera inverosímil. Eso es imposible en términos físico-químicos, ¿no? Antes de seguir adelante, me gustaría saber quiénes asistieron a esta jornada. ¿Eran estudiantes de psicología de la UNED o eran de otras facultades y universidades o eran personas interesadas simplemente por el fenómeno de las pseudociencias? Nosotros, cuando diseñamos las jornadas, pues pensábamos sobre todo en estudiantes de la UNED, porque bueno, ya sabes que estos programas que hemos hecho de cuñado estaban pensando en estudiantes de la UNED, pero estaba abierto a todo aquel que estuviera interesado. Hicimos una difusión muy extensa a través de Twitter, a través de la página web de la UNED. También los representantes de estudiantes nos ayudaron a través de las redes informales en las que se comunican con estudiantes. Entonces vinieron un buen número de estudiantes de la UNED, también vinieron compañeros de nuestra facultad, pero también vino gente de fuera de la universidad, lo cual fue muy enriquecedor, sobre todo en el turno de debate y de preguntas. Por ejemplo, vinieron representantes de la Asociación de Damnificados, no recuerdo el nombre exacto, pero el espíritu de su denominación se refleja de esa manera, en la Asociación de Afectados por Terapias Alternativas o Terapias No Demostradas. Hubo miembros de Europa Laica, otra asociación también preocupada por extender el laicismo en los estados de Europa, y también de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Y la verdad es que sus aportaciones, tanto en el turno de preguntas como de debate, como luego en el espacio para el café,
fueron muy interesantes y complementarias a lo que estamos planteando. Luego hablaremos del debate, si os parece, a ver si hubo voces críticas. Después de Jesús, que habló del papel de la universidad con respecto a todas estas creencias y prácticas, intervino el decano de la Facultad de Psicología, Miguel Ángel Santet, y habló sobre terapias basadas en la evidencia. Sí, bueno, Miguel Ángel habló sobre un tema que él domina muy bien, que es el contraste empírico o el aval empírico que pueden tener distintas formas terapéuticas en el ámbito de la psicología. Como saben los alumnos de nuestra facultad, hay literalmente centenares de posibles terapias en psicología o de posibles terapias psicológicas. No todas esas terapias tienen un aval empírico medianamente sólido, ni siquiera débilmente sólido. Y hay todo un movimiento que se remonta pues a los años 70 y de ahí para acá cobra fuerza para contrastar empíricamente con estudios sólidos y controlados, contrastar el aval que pueden tener ciertas terapias para qué tipo de cliente o de paciente, con qué tipo de problema, en qué tipo de situación y con qué tipo de objetivos. Ese movimiento ha ido cobrando fuerza y lo que hizo Miguel Ángel, a mi ver, con una competencia magnífica fue describir cómo ha avanzado ese movimiento, en qué situación está hoy, cuáles son las terapias de recomendación o indicadas en los casos en los que ya existe una especie de guía terapéutica para abordar cierto tipo de problemas, qué debe hacer un profesional del tratamiento psicológico cuando se enfrenta a un problema cuyas características no conoce bien y cuyos abordajes terapéuticos no conoce, a dónde puede acudir. La psicoterapia es, de hecho, algo extraordinariamente complejo. Y, además de conocer cuáles son las técnicas eficaces, debemos conocer, en realidad, un compendio de cosas. Qué técnicas son más eficaces para qué pacientes, con qué terapeutas, y ver también el papel de la relación terapéutica. En este sentido, hablamos de lo que se denominó ya desde 1967 la letanía de Paul. En realidad, el ideal de investigación en psicoterapia es conocer qué tratamiento, realizado por quién, por qué tipo de terapeuta, de perfil psicoterapéutico, es el más efectivo para un determinado perfil personal, con un problema concreto y bajo qué conjunto de circunstancias. Estamos muy lejos de saber este tipo de cosas, aunque la investigación ya va apuntando en esta línea. No se trata solamente de saber qué técnicas funcionan, sino saber más cosas sobre la conjunción de todos estos factores que acabo de explicar. A mí me pareció una charla muy enriquecedora y yo creo que tuvo también que ver con una cuestión que organizó Pedro, y yo creo que estaba muy bien organizado, y es que fuimos de lo general a lo particular. Es decir, la primera de las charlas de Jesús Zamora Bonilla fue realmente un marco muy genérico. En la segunda yo bajé un poquito más a tierra, pero me mantuve en un plano general. Incluso digamos que la charla de Zamora Bonilla era un poco filosofía con tintes de psicología, la mía ya era más bien psicología con tintes de filosofía. El decano, o nuestro decano, Miguel Ángel Santet, entró ya plenamente en el campo de la psicología con su conferencia sobre las terapias basadas en la evidencia, y de ahí ya fuimos focalizando por la tarde, que fueron realmente 3 ponencias magníficas. Y que vamos a recordar de nuevo que todos los interesados pueden escuchar, pueden recuperar en canal.uned.es, en la plataforma de la UNED, donde está recogida toda la jornada y además dividida por ponencias, que es muy interesante a la hora de poder escucharlo con más facilidad. Bueno, después, un título que a mí me encanta y que hemos hecho algún programa también basado en este título es ¿Por qué creemos en cosas raras? De la ciencia de los sesgos a los sesgos de la ciencia. En este caso era Miguel Ángel Vadillo quien habló de todo esto, de la Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid. ¿Por qué creemos en cosas raras, Pedro? Pues mira, Miguel Ángel comenzó hablando efectivamente de eso, de cuáles son los sesgos de pensamiento que nos llevan a ser tan tozudos en creer en correlaciones ilusorias, que muchas de ellas son las que sustentan terapias o procedimientos supuestamente terapéuticos como la homeopatía. Él puso ese ejemplo de la homeopatía, lo explicó con detalle y vio el escaso fundamento que tiene, pero en cambio el gran éxito que al final ha alcanzado entre un grupo de la población que asocia la recuperación espontánea, que muchas veces ocurre, o debido al placebo en ciertas condiciones de enfermedad, con las dosis, ¿no?, de un supuesto fármaco que no lo es. Pero luego a continuación, y esa parte fue también muy interesante, pasó a hablar
de cuáles son los sesgos que también los científicos en la ciencia normativa, en la buena ciencia, vamos a decirlo así, que también cometen. Hay factores institucionales que explican por qué creemos cosas raras y tienen que ver mucho con cómo funciona la universidad y la ciencia. La forma en la que tendemos a ver la ciencia, yo creo, en general, es un poco ingenua y pensamos que es como una especie de, os pongo ahí unas gafas, como unas gafas que de la misma forma que te ayudan a compensar los déficits de tu sistema visual, ¿no? Y te ponen la vista bien. La ciencia es algo así como algo que corrige tus sesgos cognitivos, ¿no? Entonces tú tienes un sesgo, eso es, saber un patrón donde no hay nada, entonces para eso está la ciencia, te da la estadística para que veas el azar donde realmente hay azar, para que no creas ver una causalidad donde solo hay correlación, tienes grupos de control, ¿no? Etcétera. Entonces, diferentes ingredientes del método científico están pensados para compensar estos sesgos cognitivos que tenemos, de tal forma que donde solo tienes intuición y creencias irracionales, cuando te pones estas gafas, de repente ya lo ves todo científicamente y ya eso es la garantía de que no vas a caer en conclusiones erróneas y demás, ¿no? Entonces, la idea que hay aquí es que por un lado está la intuición, por otro lado está la ciencia, y esto es una separación del blanco y del negro, y ya está, ¿vale? Entonces, si queremos que la gente sea más racional, simplemente que piensen como científicos y punto. Y claro, yo creo que esto es falso. En realidad, lo que hay es una gama de grises que va desde las creencias más magufas, si queréis, y más ingenuas, hasta la ciencia excelente, que también existe, pero hay una gama de grises intermedia más cercano a un extremo o a otro que anda un poco dentro de lo que más o menos pasa por ciencia, pero no lo es del todo. Y la mayor parte de eso que llamamos ciencia, en realidad yo creo que reside en este punto intermedio, ¿vale? Son los extremos lo que son poco habituales. Y me pareció especialmente interesante porque nuestro interés, al fin y al cabo, es promocionar un estilo de pensamiento, el pensamiento crítico, el análisis escéptico de los conocimientos que adquirimos. Y eso también debe afectar a lo que uno lee en las revistas, en los manuales oficiales de la ciencia académica. ¿Por qué? Pues porque también es una empresa humana que puede estar sometida a problemas parecidos a los que tiene la pseudociencia. Con la gran diferencia, que también resaltó él y otros ponentes, de que la ciencia intenta autocorregirse, de que la ciencia intenta aprender de sus errores y por lo tanto no adquiere una actitud dogmática, que es lo que le diferencia principalmente de la pseudociencia. Esa parte creo que fue muy interesante para muchos de nuestros estudiantes porque está de plena actualidad, ¿no? Algunos dicen que en psicología, en otras ciencias también, pero en psicología estamos sufriendo una crisis y él lo presentó como una crisis que en realidad va a suponer un renacimiento que nos va a permitir dar un salto de calidad en los procedimientos científicos que estamos realizando, más allá al fin y al cabo, de que es una actividad humana de la que también mucha gente vive, es una actividad profesional que la gente realiza y que muchas veces provoca que los resultados no sean fácilmente replicables por problemas metodológicos que debemos resolver. Uh-huh. Sí. Sí, quería Jesús. añadir algo porque hay una relación no prevista. A mí me gustó mucho la charla de Miguel Ángel Vadillo, no tanto porque tuviera que ver con la mía, pero realmente sin haberlo previsto sí que había un nexo muy claro. Una de las posiciones que yo defendí en la mía es que la ciencia, a mi ver, es mucho más un conjunto de métodos que un conjunto de resultados o de teorías. La ciencia no es otra cosa que una sofisticación de la manera normal que tenemos los seres humanos de conocer. Lo que pasa es que nuestro aparato de conocer lo sometemos a unas restricciones más estrictas cuando hacemos ciencia. Nos autoimponemos unas reglas más rígidas que cuando estamos hablando con un amigo en la cafetería de un bar. Yo creo que eso lo desarrolló muy bien Miguel Ángel Vadillo, es decir, que efectivamente lo que queremos promocionar con jornadas como esta, lo que queremos promocionar con programas de radio como este, no es tanto un conjunto de resultados, no es una teoría. Lo que queremos es promocionar una actitud hacia el mundo, queremos promocionar una manera de pensar, queremos promocionar lo que mi colega y sin embargo amigo Pedro ha estado llamando pensamiento crítico. Eso es lo que queremos y eso es lo que subyace a la ciencia realmente y a la racionalidad, una manera crítica y autocrítica de pensar. Por eso es muy importante que se aplique esa herramienta crítica no solamente a las pseudociencias y a las creencias carentes de fundamento, sino también a aquellas otras que forman parte del ámbito de la ciencia dominante, de la ciencia normal,
como hizo Miguel Ángel Vadillo con gran competencia en su charla. Y la universidad debe ser la principal promotora de esta forma de pensar, ¿no? Del pensamiento crítico. Debería. Bueno, después también participó Andrés Carmona, que ha participado igualmente en algún programa de Pedro Montoro sobre estos temas, que es filósofo y además es mago y profesor de filosofía. Y él habló de entre la ilusión y el engaño, magia, psicología y pseudociencia, fue el título de su ponencia. Tanto la magia como mucha pseudociencia, mucho fraude, me estoy refiriendo a cosas como los videntes, los tarotistas, los astrólogos, etcétera, utilizan psicología, utilizan muchísima psicología, en cierto modo todas estas mancias, es decir, ¿no? Adivinación del futuro a través de la bola de cristal, etcétera, etcétera, en cierto modo psicología aplicada, es decir, ellos usan bastante psicología, igual que los magos también utilizamos muchísima psicología en lo que hacemos. Entonces la psicología como ciencia pues se podría encontrar entre esos dos extremos que tienen relación con la ética, entre lo que yo entiendo que es un uso legítimo, que es el que hace la magia para ilusionar al público, y por otro lado la pseudociencia, los fraudes, los farsantes, cuyo interés ni mucho menos es legítimo, ¿no? Hay un interés en engañar, en estafar y en generar perjuicio a las personas que se dejan engañar por estos farsantes. Pues sí, esta vez no hizo ningún truco, porque bueno, ya sabes que también participó en el foro de investigadores Nobel que organizamos en abril, y ahí hizo un taller e hizo algún truco de magia. Pero la verdad es que hizo una charla fascinante, porque aunó rigurosidad con entretenimiento y con genuina ilusión e ilusionismo. Y propuso las diferencias entre los magos ilusionistas que utilizan su pericia como magos para divertirnos, para hacernos pasar un buen rato, para fascinarnos, de aquellos que se hacen pasar por genuinos magos y que en realidad son unos farsantes. Y utilizó también esa línea de pensamiento para hablar del papel de la psicología y de cómo en psicología tenemos un problema con respecto a otras ciencias en las que es más difícil luchar contra la pseudociencia. Él considera que porque todavía no hemos alcanzado una difusión del conocimiento psicológico como si han alcanzado otras ciencias. Esa fue una de las tesis que él defendió. En psicología, en neurociencia, dice que todavía tenemos que hacer un importante trabajo para formar a la opinión pública, para formar a los que difunden los conocimientos en la sociedad generalista, que son los periodistas, y que si no conseguimos hacer eso va a ser difícil que podamos luchar contra algunos de los mitos y creencias que forman parte resistente, además, del conjunto de creencias del mundo de la gente. Sí, yo creo que a mí me gustó muchísimo la charla de Andrés Carmona. Y me parece que los magos profesionales, la gente que se dedica a la magia o al ilusionismo, que yo creo que él señaló que ese término le gustaba más y efectivamente yo creo que es más adecuado, porque deja muy claro desde el principio que se trata de una ilusión, de un efecto, es decir, que el verdadero mago profesional comparte con la audiencia el hecho de saber que se trata de un engaño lo que está haciendo. Lo que pasa es que es un engaño que ilusiona, pero él no pretende que su audiencia crea que realmente hace desaparecer al conejo. La audiencia sabe que es un truco, lo que pasa es que no sabe qué truco es. Yo creo que el papel que tienen los magos desde Randi en los años 60, que si no recuerdo mal es quien empezó a hacer hincapié en la necesidad de que se tuviera en cuenta más allá de los científicos profesionales a la hora de desenmascarar fraudes, había que contar realmente con quien sabe de los fraudes. Y quien sabe de los fraudes en el ámbito del uso de la psicología no son los psicólogos, ni son los físicos, ni son los especialistas en un laboratorio. Quien utiliza ese tipo de engaño con mayor competencia son justamente los magos. En realidad es como si le preguntáramos por un plato de comida a un químico. Si queremos saber si una receta realmente está buena y nos va a gustar, a quien le tenemos que preguntar es a un cocinero, no a un químico. Por más que un químico te pueda describir con todo lujo de detalles el proceso que sigue la comida al cocinarse, pero quien trabaja en el nivel de aquello que nos gusta o nos deja de gustar no es el químico, es un cocinero. Y yo creo que en el caso de la magia y los fraudes en las terapias y los fraudes del mentalismo y los fraudes de la pseudociencia, un buen asesor y un papel crucial lo tiene la gente que se dedica a la magia. Uh-huh.
Muy recomendable también el programa de Andrés Carmona que trajiste tú, Pedro, un día, y que hablaban de las relaciones entre magia y psicología. Sí. Y que también se puede recuperar en canal.unet.es. Sí, siempre aprendo mucho de los momentos que paso con Andrés. Bueno, ya para terminar, la última ponencia fue de Pedro Raúl Montoro, hablando de los mitos populares de la psicología y la neurociencia. Algunos autores que han hecho listados exhaustivos han encontrado más de 200 y pico mitos que están activos en la actualidad en nuestra sociedad, entre el público generalista, pero también entre estudiantes universitarios y también entre profesionales de las disciplinas. Y esta frase con la que inicio la charla creo que guía muy bien lo que quiero expresar, porque Karl Popper, el filósofo de la ciencia, decía que la ciencia tiene que empezar con los mitos y con la crítica de los mitos. Yo hice una especie de charla de degustación en que hablé hasta que me dio tiempo, porque cada vez divago más, cada vez me enrollo más en las charlas, tengo que reconocerlo. Pero bueno, hablé de algunos de los mitos y creencias infundadas que están difundidos entre nuestros estudiantes, pero también entre profesionales de la disciplina. Por ejemplo, hablé del famoso mito de que solo usamos un 10% de nuestro cerebro, hablé de los mitos asociados a la neuroimagen, como si fueran fotografías directas del cerebro en acción, de los mitos de la hipnosis, y asociado a eso, algunos piensan que la hipnosis nos permite recuperar recuerdos que estén enterrados en la memoria. No me dio tiempo a mucho más, pero mi idea principal con esta charla era hacer de la necesidad virtud y partir de esos mitos, de esas creencias infundadas, no para destruir ese conocimiento, sino para reubicarlo, porque la mayoría de esos mitos tienen gotitas de realidad, parten de genuinos resultados experimentales, muchas veces exagerados, generalizados, esquematizados o caricaturizados, y yo creo que es una muy buena oportunidad didáctica, pedagógica, para partir de ese mito construir un conocimiento alternativo de genuina ciencia. Creo que es la única forma de poder luchar contra esos conocimientos que, como son tan naturales, tan intuitivos, tan fáciles de aprender y nos dan respuestas sencillas y deterministas, al contrario de lo que pasa muchas veces con la ciencia, que da respuestas probabilistas, da respuestas provisionales, genera más incertidumbre que duda. La única forma, creo, de poder luchar contra esos conocimientos tan resistentes es sustituirlos por conocimiento científico realista, que te va a permitir enfrentarte al mundo de una forma, yo creo que mucho más crítica. Bueno, eso es lo que intenté, por lo menos. Lo consiguió, soy testigo. Seguro. Gracias, Jesús. Sí. Bueno, y finalmente la mesa redonda. ¿Qué temas suscitaron mayor interés entre los asistentes? Bueno, pues hubo varias preguntas relacionadas con la charla de Miguel Ángel Santet, porque había tanto profesionales ya de la psicología como alumnos que estaban en las últimas fases del grado y estaban preocupados por la terapia psicológica. Hubo varias preguntas en las que Miguel Ángel hizo hincapié en que los profesionales de la psicoterapia no deberían guiarse por las terapias que a ellos les funcionan, que al fin y al cabo son datos anecdóticos, son no bien testimonios, sino por aquello que esté contrastado en estudios en los que se busca evaluar la fiabilidad y eficacia de los tratamientos. Y él recomendó varias páginas web donde uno puede acudir a esas guías, ¿no?, de terapias basadas en la prueba empírica. Hubo también preguntas acerca del marco actual de la empresa de la ciencia, el marco académico, el marco incluso empresarial que está asociado a la ciencia y cómo eso puede influirnos. Eso también generó muchas preocupaciones. Y bueno, ya también un poco a modo de chascarrillo, pero por ser completo, tengo que reconocer que hubo un fenómeno Poltergeist, porque en cierto momento reventó toda una línea de focos encima de nuestro público y bueno, que por supuesto no lo tomamos con humor porque no vamos a pensar que esté asociado, creo, a ninguna... Pero fue el remate final, fue ¿no? el remate final. En la grabación para se puede contradecir ver. Todo lo que se había dicho durante las jornadas. Yo le bromeaba a Jesús este fin de semana y digo, bueno, yo por si acaso no voy a entrar al salón de actos hasta dentro de un tiempo, pero fue un momento que generó un sobresalto en la audiencia, pero que fue también Bueno, gracioso. entonces podemos decir que fue una experiencia absolutamente gratificante y además muy positiva y además que tuvo mucho éxito. Sí. Y supongo que esto tendrá continuidad, ¿no, Jesús? Esperamos que sí. Nosotros muy conscientemente le pusimos de título Primera Jornada, sugiriendo, más que implícita, muy explícitamente, que esperamos que esto tenga continuidad. Tema hay de sobra. Quisiera aprovechar la radio para animar a nuestros alumnos en los foros generales de la facultad. Hemos colgado
el enlace de la jornada. Si alguien quiere comentar, observar, discutir, incluso discrepar, que estamos en una universidad, se pueden tener puntos de vista diferentes, se pueden comentar las cosas, que aprovechen ese hilo porque está ahí para eso. Es un hilo en el Foro General de Alumnos y se puede opinar sobre los contenidos de la jornada. Y definitivamente sí que queremos y tenemos toda la intención de continuar con estos cuñados, que es el argumento. Cada vez me gusta más el título del programa. Yo creo que fue una idea afortunada que tuvimos, lo de a mi cuñado le funciona. Pudimos ver en las jornadas que es el argumento definitivo de algún defensor de la pseudociencia cuando quiere cerrar la discusión. Dice, pues a mi cuñado le funciona, ya se acabó ya no hay más que decir. Pretendemos que a nuestros cuñados les funcione todo y queremos seguir hablando de estos temas tanto en este programa de radio como en unas futuras jornadas, segundas jornadas sobre pseudociencia. Pues nos alegramos de ello, daremos buena cuenta de ello y os esperamos en una nueva edición de A mi cuñado le funciona. Dentro de poco tendrá que ser, porque ya vamos cumpliendo con lo que nos habíamos marcado de 1 al mes. Entonces, yo creo que en enero podemos decir que vamos a tener otro A mi cuñado le funciona, primeros auxilios contra la mala ciencia. Le agradecemos mucho, Maite, y al resto de compañeras de la radio el apoyo que estáis dando a esta propuesta que os hicimos y que desde luego creo que está promoviendo el que luego se hagan otro tipo de actividades que son complementarias y que además logran tener una difusión muy importante. Así que muchas gracias también a vosotras por vuestro apoyo. Sí. ¿Puedo desearles feliz Navidad y pensamiento crítico a los oyentes? Puedes. Pues eso, feliz Navidad y feliz pensamiento crítico a todos los oyentes del programa. Y yo feliz año 2018, que yo creo que estamos todos deseando que llegue, porque es un año 2017. Pues nada, muchísimas gracias Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología Básica 1 de la UNED, y Jesús Martín Cordero, profesor de Psicología Evolutiva de la Educación de la UNED. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. No olviden que pueden escuchar cada una de las interesantes charlas que formaron parte de esa primera jornada sobre pseudociencias, milagros, mitos y razón entrando en canal.uned.es y poniendo en el buscador pseudociencias como palabra clave o también el nombre de alguno de los organizadores, de Pedro Raúl Montoro o de Jesús Martín Cordero.